Bienvenidos una semana más a Kanateca. Ya sea por rotura, por desgaste o simplemente por estética, si alguna vez necesitas cambiar el pomo de la palanca de cambios, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo en un Setateca con cambio manual. En mi caso, el cambio se debe al desgaste. En 3 años y medio, y al ser un cambio manual, el pomo se desgasta bastante como podéis ver. En cambio, el guardapolvos está perfecto, por lo que solo he tenido que comprar el pomo, que es este de aquí y que cuesta 13 euros. Inicialmente compré este otro pomo universal, que aunque encaja bien, no he encontrado la manera de volver a poner el guardapolvos correctamente. En cualquier caso, no quería pagar los más de 100 euros que cuesta uno original, aunque incluya el guardapolvos. Para sacar el pomo, lo primero que tenemos que hacer es quitar el guardapolvos. En el caso de la Teca, tiene 6 fijaciones, que son 2 en esta parte de aquí, 2 aquí y luego una en cada lado. Y yo os recomiendo usar una herramienta de este tipo y hacerlo por esta esquina de aquí. Aquí tenemos. Bien, ahora tenemos que aflojar esta abrazadera que tenemos aquí, que es lo que sujeta el pomo a la palanca, con ayuda de unos alicates o un destornillador. Vale, ahora lo que he hecho ha sido aflojar esta abrazadera de aquí para que pueda salir el pomo. Entonces, esto va a presión, no hay rosca, ¿vale? Entonces, si ahora, por ejemplo, si puedes tirar, tira para arriba, fuerte, sin miedo, pero no por aquí, sino de aquí del pomo, aquí. Aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora tenemos que sacar el pomo. El guardapolvos va fijado a esta pieza negra y la pieza blanca forma parte del pomo. Hacemos un poco de palanca por aquí y ahora el pomo ya se ha separado. Pero para poder sacarlo completamente hay que sacar la abrazadera. La dejamos por aquí por si la necesitamos luego. Y ahora ya podemos sacar el pomo. Bien, aquí tenemos el pomo original y el que vamos a instalar, que como veis es un poquito más corto que el original. Espero que esto no sea un problema, ¿vale? En este caso el pomo que vamos a poner viene con estas dos piezas, una que va aquí y luego una abrazadera también, pero yo creo que igual la abrazadera es mejor poner la que teníamos aquí, más que nada por la forma que tiene, que a la hora de apretar seguramente será más fácil de apretar que no esta de aquí. Y aquí tenemos el pomo universal, que en este caso lo he descartado porque, bueno, aparte que la longitud es muy parecida, la manera en que queda el guardapolvos fijado no la he encontrado, la manera de que quede bien, por lo cual me he decidido comprar este segundo, que es un poco más caro, de hecho este vale 13 euros y este vale 7, pero creo que me gusta más este. De todas maneras, este tiene una cosa interesante, que es que las costuras, a la hora de hacer el pedido, podemos elegirlas en negro, azul o rojo, pero yo voy a poner este de aquí. Quizá no me gusta tanto que tenga los números un poquito grandes, comparados con el original, pero bueno. Bien, vamos a poner esta pieza. Esta pieza entiendo que tiene que ir aquí. Digo entiendo porque no viene ningún tipo de instrucciones, con lo cual vamos a usar un poco la lógica. Estas dos muescas que tiene aquí parece que deben encajar con estas dos de aquí. Vale. Y ahora tenemos que encajarla en el guardapolvos. Tenemos que fijarnos que la posición de los números sea esta. Vale. Aquí pasa lo que os comentaba antes, que el pomo es más corto que el original. Entonces aquí vamos a tener un pequeño problema para poder meter la abrazadera, que es si la metemos primero, no entra.
y la otra pues entrará menos porque tiene esta forma. Y tampoco podemos meterla por... Bueno, yo creo que lo mejor va a ser simplemente poner una brida. Esto va a presión y bueno, es muy difícil que esto se salga. Vale, lo metemos a presión hasta abajo de todo. Apretamos. Aquí podemos ver que bueno, que como es un poco más corto, no alcanza toda la zona rugosa. Pero bueno, queda fijo, es decir, el pomo no gira, ¿vale? Y luego parte, como hemos dicho, con la brida tampoco sale, ¿eh? O sea, queda bien puesto. Ahora solo queda poner el guardapolvos. Presionamos por cada lado hasta que oigamos un clic. Aquí está. ¿Qué os parece? El tacto es muy agradable y aparte a la altura, aunque es un poco más corto como he comentado, no se nota. La posición es muy cómoda. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os dejo el enlace del producto en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.